Bienvenida a 40 y 50 con Ana Goros, el podcast donde por fin hablamos de lo que nadie nos contó sobre esta etapa. Cada semana te traigo reflexiones, herramientas y conversaciones interesantes para que empieces a priorizarte, conocerte mejor y vivir con más calma. Estamos aquí para acompañarnos e inspirarnos porque los 40 y los 50 llegan con cambios y juntas es más fácil. Ponte cómoda que empezamos. Bueno, una gozada. Este episodio lo grabamos junto al mar, en Badalona, a media hora de Barcelona. Y no es casualidad. Para Beatriz Hernán, Bea, vivir cerca del mar es lo que le compensa. Ella nació en Madrid, su familia sigue allí, pero hace años que se trasladó a Barcelona. Y ese cambio marcó también el rumbo de su vida en lo profesional y en lo personal. Bea estudió magisterio, se especializó en educación especial, es psicopedagoga y terapeuta familiar y de pareja. Vamos, una mujer con mucha formación y con muchísima presencia. Pero sobre todo es alguien que lleva más de 20 años acompañando a otras mujeres, muchas de ellas migrantes, en procesos de crianza, de adaptación, de reconstrucción. Y en esta conversación vamos a hablar de todo lo que ha aprendido a su lado y de cómo ese trabajo también le cambió la vida. Porque como ella dice, llegaban de lugares distintos, pero compartían una sensación parecida, la de ser nuevas en un lugar desconocido, con otro idioma, con otras reglas. A partir de ahí fueron creando juntas espacios comunitarios donde se cuida lo cotidiano, el cuerpo, la palabra, la crianza, el arte. Esos espacios donde Bea ofrece la seguridad necesaria para que otras puedan expresarse y conectar y donde al mismo tiempo ella recibe nuevas formas de vida, de vínculo, de maternidad que la transforman. Si alguna vez pensaste que la costura o la cocina no podían cambiar el mundo, espera a escuchar cómo nació la pasarela de donas. Un desfile de moda muy, pero que muy especial y que ya va por su cuarta edición. También hablamos de teatro social, donde nos conocimos ella y yo, y de lo mucho que disfruta cosiendo por las noches y de la marca que ha creado. Escucha el episodio para descubrir ese nombre tan bonito que le puso. Y hablamos también de cómo se organiza con su pareja para criar a su hijo sin red familiar cerca, apoyándose en amigas, en una buena comunicación y en esa certeza tan poderosa de que cuando no tienes red, tienes que crearla. Bea termina con un mensaje que creo que todas necesitamos escuchar. Que nos permitamos buscar o incluso provocar esos espacios compartidos entre mujeres. Porque todo cambia, y mucho, cuando dejamos de ir solas. Hola, Bea. Hola, Ana, ¿qué tal? Bien, muy contenta de estar contigo aquí, la verdad. Yo también. Bueno, cuéntanos. ¿Dónde estamos grabando hoy y por qué has elegido este lugar? Pues no sé si las personas que nos están oyendo escucharán de fondo, pero se oyen las olas del mar. Y para mí pues era muy importante que estuviéramos aquí las dos haciendo esta entrevista aquí en el mar, porque precisamente el mar es una de las cosas que para mí es importante en este momento aquí en mi vida, la verdad. Porque tú vives muy cerquita del mar. Y estamos en Badalona, pero no eres de aquí. No. Naciste en Madrid. Yo nací en Madrid, sí, en Madrid, en la zona norte de Madrid. De hecho, mi familia está toda allí en Madrid. Mi familia, no la que yo he creado, pero sí la de mis orígenes sí que está toda en Madrid, sí. Bueno, entonces me contabas antes, ¿no? Que para ti era como el precio a pagar es, bueno, por lo menos Eso es. Estoy fuera de casa, pero estoy cerquita del mar, en una casa maravillosa con tu familia, ¿no? Sí, eso es. Bueno, vamos allá. Bea, tú llevas toda una vida trabajando con mujeres y familias. Sí. ¿Cómo empezó ese camino para ti? Pues mira, la verdad es que estoy súper agradecida de que en un momento dado me conectaran con todo este ámbito de lo que era el mundo, lo que es el mundo social y lo que es el mundo de la intervención en el ámbito de la mujer y del ámbito familiar, ¿no? Que va muy, muy hilado, ¿no? Y bueno, aunque mi formación inicial no era en este ámbito social. ¿Cuál era tu formación inicial?
Claro, mi formación inicial en realidad era la educación. O sea, yo empecé estudiando magisterio, magisterio más concretamente de educación especial, y después, bueno, pues ya he hecho otras formaciones, pero nunca están más ambientadas en el mundo formal, en la educación formal. Pero en realidad mi espíritu interior iba ligado al ámbito social, ¿no? De la intervención social. Pero, o sea, que hiciste magisterio y luego te hiciste también otra formación, ¿verdad? Sí, luego hice en lo que en su momento era la licenciatura de psicopedagogía, y ahí ya sí que yo ya estaba en ese momento interviniendo con familias y con mujeres, y entonces pensé que tenía un poquito que especializarme más, y estudié, soy terapeuta familiar y de pareja. O sea que ya llevamos 3 formaciones. Sí, la verdad. Lo dices así como si no fuera nada. Madre mía. Sí. Bea, muchas de las mujeres con las que trabajas son migrantes. Esto para muchas mujeres de las que nos escuchan pues puede resultar algo a lo mejor lejano o incluso hasta, no sé, lleno de ideas preconcebidas. A mí me encantaría que nos ayudes a mirar un poco más allá. Vale. No sé, ¿cómo ha marcado esto tu forma de trabajar y tu forma pues, de mirar? Sí, en realidad yo comencé en un lugar, en un espacio donde las personas, las mujeres que llegaban sí que todas eran de otros países, de Pakistán, de Bangladesh, de la India, de lugares pues de América, ¿no? Y esto pues era súper enriquecedor para mí, en ese momento, además que yo también había llegado aquí a Barcelona, que comencé al año de llegar aquí a Barcelona, que para mí, yo también me consideraba pues que en ese momento, además aquí se habla otra lengua, ya sabes, y para mí también me sentía un poquito pues también que yo llegaba a otro lugar, ¿no? Y eso me hizo reencontrarme mucho en ese ámbito con ellas y en lo que se podía llegar a sentir, ¿no? También en su momento, sí. ¿Y a ti cómo dirías que te ha cambiado la vida trabajando con ellas? Bueno, yo diría que realmente a mí me ha cambiado, pero ha sido una cosa como muy mutua, ¿no? Del cambio. Yo en ese trabajo, ¿no? Cuando he estado en el trabajo con estas mujeres, hemos ido un poco construyendo, ¿no? En conjunto y de manera comunitaria, pues espacios donde yo podía facilitarles unas necesidades que ellas podían tener en su momento, pero que para mí recíprocamente también era muy enriquecedor, ¿no? Era pues eso, crecer pues viendo otras formas de vida, otros estilos, yo ofreciéndolas a ellas también pues una imagen que de a lo mejor pues algo diferente para ellas, ¿no? ¿Hay alguna cosa que te haya inspirado especialmente pues, en su forma, ¿no? De maternar o de crear vínculos o de sostenerse unas a otras? Sí, bueno, su forma, en realidad, yo cuando empecé yo no era madre tampoco, ¿no? Pero era muy curioso porque eran espacios muy maternales, porque esto no, al principio eran espacios de familia, donde estas mujeres venían con sus hijos y eran espacios de crianza, ¿no? Y luego, bueno, pues ahí yo recuerdo que había que hacer pues espacios de intervención o pues eso, ¿no? Orientar en formas de hacer de la maternidad, que yo, claro, decía, madre mía, Beatriz, y si es que, bueno, pues yo desde mi sabiduría, de lo que yo había estudiado, pero yo no era madre, ¿no? Y ahora me di cuenta que ahora soy madre de cosas que a lo mejor en su momento pues yo ahora mismo no haría lo mismo, no les diría lo mismo que ahora, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido muy enriquecedor. Sí, pero parece que también para ti ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí. Que no llegamos ni por mucho que estudiemos o por mucho que queramos hacerlo perfecto, es que no hay perfección porque no existe. Es decir, que tú has ido también viendo cosas en lo que les ofrecías. Sí, totalmente. Si tuvieras que decir lo que más admiras de ellas, ¿qué sería? ¿Qué admiro de estas mujeres? Bueno, pues en realidad ellas vienen de unos países con unas culturas muy diferentes, ¿no? Y con unas formas y unos estilos de vida, pues en realidad a veces nos pueden chocar cosas, ¿no? de esas costumbres, pero en realidad ellas necesitan
como mujeres lo mismo que podemos necesitar tú y yo, ¿me entiendes? Y ellas, lo que pasa es que al llegar aquí, ¿no? Estas mujeres pues no saben muy bien dónde moverse, qué encontrar, dónde buscar, ¿no? Y el poder facilitar el espacio, ¿no?, de encuentro, pues esto es lo que realmente a mí más me ha llenado, ¿no? De que ellas pudieran encontrar ese espacio, ¿no? Que parece que es ese momento de encuentro que básicamente puede, pues yo siento, ¿no?, que nos vendría bien a todas las mujeres, ¿no?, independientemente de que seamos de aquí, de allá o vivamos Sí. en nuestro lugar de origen o no, ¿no? Sí, porque yo, Ana, eso te lo digo realmente, yo me muevo también en grupos míos, personales, de mujeres, y los grupos que yo he podido facilitar con estas mujeres, y es unas energías que son muy diferentes, o sea, energías de eso, de sentirte escuchada, de sentirte viva, de sentirte que ahí pues puedes dejarte llevar, ¿no?, desde un espacio seguro y que te ofrezca el grupo una confianza. Y yo creo que lo que yo he podido así aportar a estas mujeres, ¿no?, es esta parte pues más de conectar con lo emocional, ¿no?, de conectar con la creatividad, ¿no?, que luego te puedo explicar si quieres, ¿no?, pero es esto, ¿no?, el poder ellas ver que pueden permitirse esto, ¿no?, conectar con sus propias emociones, porque vienen de unos espacios como muy coercitivos o espacios como, espacios en los que no se han permitido a lo mejor pues esto, ¿no?, poder hacer algo creativo y poder expresarse a través del arte o el cuerpo, la cocina, me contabas. Eso es. Sí, porque no solamente hemos hecho espacios, sino pues a través del cuerpo, a través de la danza, a través de pues eso, del teatro y cosas como con más de ellas, ¿no?, de la costura, que ahora hablaremos, o de la cocina, ¿no? Qué bueno. Vea, yo aquí necesito que me cuentes algo que literalmente me emocionó cuando me lo contaste la primera vez, y es esa pasarela de donas, que es ¿no?, como un desfile de moda que organizaste. Sí. Cuéntame cómo surgió. Sí, pues eso surgió pues hace ya mucho tiempo. Bueno, los comienzos reales fueron hace como unos 10 años o así, o 10 o 12 años, porque yo pues eso, participaba como educadora, ¿no?, en grupos de familias donde pues hablábamos mucho de, pues eso, de la maternidad y de, pues eso, de espacios de padres y madres, y bueno, en ese caso eran madres, y todas pues un día llegaron y me dijeron: mira, Bea, dice, llevamos 2 años haciendo cosas con los niños y está muy bien, pero mira, ¿qué te parece si creamos un espacio de algo para nosotras? Y ya, claro, dije, pues claro que sí, claro que sí. Y entonces, pues nada, pues fue maravilloso. Empecé a preguntar, ¿y qué os apetecería hacer? Entonces, nada, surgió mucho pues temas de cocina, de pues esto de costura, y yo, claro, ahí me entró como una cosa, unos sentimientos como encontrados, porque decía, pero a ver, yo quiero ser transgresora, no les voy a hacer un espacio de cocina cuando están en sus casas todo el día cocinando, pero luego me di cuenta, digo, no, Beatriz, digo, ellas quieren eso, y a través de ese espacio que ellas se van a sentir pues a gusto, pues vamos a darle ese toque más creativo o más de crecimiento, ¿no? Y efectivamente, entonces de ahí creamos un grupo de costura, empezamos a idear cosas, a idear, pues eso, también hicimos bolsos, hicimos pues eso, ¿no?, monederos, empezamos creando pues muchas cositas de textiles, parece, ¿no? Textiles, sí, siempre textiles. Pero de ahí, claro, pues le empezamos, me pareció súper chulo poderle dar un extra, ¿no? Porque a lo mejor podíamos pensar, bueno, estas mujeres, ¿no?, pues ya cosiendo un trapito, un paño de cocina, un delantal, pues qué bien. Sí, muy bien, pero ¿por qué no le metemos un poquito más de conectar con esto, ¿no?, con lo emocional que decíamos? Entonces, mira, me acuerdo, hace ya hicimos una exposición en el CCCB, que es un museo importante aquí de Barcelona, bordaron sus propios retratos. O sea, hicimos un proceso de dibujar su retrato y bordarlo, porque eran preciosos. Qué maravilla. Y bordaron sus propios retratos, también todo lo que conlleva esto, ¿no?, de bordar tu retrato, ¿no?
Y de ahí, bueno, pues surgió también el tema de la pasarela. De la pasarela. Cuéntame, que parece que ahí es donde tú pusiste tu creatividad, ¿no? Al servicio, al máximo. Entonces, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo qué consiste esa pasarela de donas? Pues este año ya, nada, la semana que viene se va a hacer la 4ª edición y pues nada, la pasarela es crear vestidos, ellas mismas, crear sus propios vestidos, pero bueno, pues cada año le hemos dado un toque diferente, o sea, como una iniciativa distinta, un enfoque, ¿no? El primer año lo llamamos Tejiendo Sueños, que era pues eso, a través de los vestidos pues representar varios de sus sueños, ¿no? Entonces fue muy emotivo porque cada una, pues todo fue un proceso, Ana, o sea, primero pues ellas trabajamos cuál era su sueño, ¿no? A dónde les gustaría llegar sus metas, ¿no? Y de ahí, pues todo, imagínate el trabajo, ¿no? Volcarlo en un vestido hecho por ti. Con tu trabajo personal y emocional hecho, aplica la creatividad, ¿no? Que parece que esa es la línea que tú ofreces, ¿no? Lo emocional y lo creativo. Y entonces, ¿qué? Cuando tenían un vestido que se ponían ella. Entonces, imagínate, estas mujeres no están acostumbradas a exponerse así, ¿no? Pero era maravilloso porque cuando subieron a esa pasarela, montamos una y luego había un día de desfile en una pasarela en público. Sí, en público, donde una modelo profesional vino a enseñarles a cómo modelar, ¿no? Y cómo mostrarse bellas, guapas y cómo ellas se sentían poderosas. Y entonces sí, claro, un día en concreto se hizo esta pasarela de donas, de mujeres, pero bueno, en catalán es donas, y fue un exitazo. Fue un exitazo donde ellas, hubo muchas emociones, muchas lágrimas y luego exponían caminando por la pasarela. Exponían, unos vestidos preciosos, imagínate, vestidos pues todo toques también pues de sus raíces, ¿no? Lo que era. Y luego, Ana, lo más bonito también fue que, claro, vinieron a verlas sus familiares, ¿no? Oh. Y al final del evento había se dio voz también al público y como hijos o incluso maridos pudieron decirlas, estoy orgulloso de mi mamá, de cómo está aquí arriba, de cómo ha hecho este vestido, la veo muy alegre, como que vieron ese espacio como muy, imagínate las mujeres cómo se sintieron, ¿no? Madre mía, es que a mí es escucharte, es como me parece una bomba de belleza, de dignidad, de poder, de creatividad, todo junto. La verdad. Y también me contabas que de hecho fue gente también importante, ¿no? O sea, como que colaboró. Sí. Bueno, claro, porque el lugar donde lo hicimos es un espacio muy importante y entonces es un espacio creado para todo tipo de eventos relacionados con el mundo de la mujer. Y sí, claro, hicimos una difusión muy grande en el municipio y vinieron gente importante, vino la alcaldesa, vino gente de otras entidades sociales y claro, alucinamos todos y yo me emocioné muchísimo porque de verdad que no sabía que podía llegar a ser eso tan marcado, que a raíz de ahí, pues a lo largo de estos 4 años, porque ya es la 4ª edición que hacemos, ha crecido mucho en realidad. Ahora son otras mujeres que se han unido, hemos hecho una red de donas, de mujeres que ha crecido mucho. Esta pasarela que viene, que se llama Tejiendo Caminos, pues ahí ya hemos mezclado mujeres, todas mujeres siempre, está muy centrado en esto, intergeneracional, con diversidad funcional, con diferentes lugares del mundo. Bueno, la verdad es que es muy bonito, sí. Es precioso escucharlo. Bueno, Bea, y otra faceta tuya es la del teatro, que de hecho es ahí donde nos conocimos. Sí. ¿Qué dirías que es lo que te aporta a ti el teatro social?
que ha despertado en ti? Sí, pues sí, es verdad, Ana, nos conocimos a través del teatro. Estábamos en una compañía de teatro social aquí en Barcelona. Sí, sí, fue maravilloso esos años, muchos años estuvimos con ese grupo. Pues a ver, es que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el arte, ya lo sabes tú, y el teatro para mí pues es sobre todo el teatro social, porque era donde a mí, bueno, siempre me ha gustado más utilizar el teatro como herramienta de cambio social, ¿no? Eso es. Y que precisamente el teatro también lo he llevado al mundo de las mujeres. En su momento también hicimos, bueno, y lo utilicé como herramienta para mostrarles otras realidades, ¿no? Y que ellas, a través del teatro, pues para mí también, pues poder un poquito pues hacer esa intervención social, ¿no? Sí, porque el teatro social es, más allá de lo lúdico y demás, es trabajar escenas o situaciones, digamos, con alguna dificultad, o sea, muy reales, en las que la protagonista, sea la protagonista real o no, se ve como pudiendo traspasar esa escena. Eso es. ¿No? Y para ver que hay más recursos. Eso es. Y me contabas antes que sí que lo usaban para decir, bueno, es que yo esto, aunque sea en teatro, puedo hacerlo de otra forma. O alguien me puede enseñar a qué otras salidas hay, ¿no? Eso es. Claro, porque puedes hacer una escena, pero luego decir, oye, ¿y si cambiamos esta escena y la hacemos diferente? ¿Cómo os sentiríais, no? Y a lo mejor podríamos hacer una escena de casera, cotidiana, eso es, de su día a día, y ver cómo podían hacerlo de otra manera. Entonces, a través del teatro y lo que iban sintiendo, no solamente hacer en sí el momento, sino lo que uno podía estar sintiendo haciendo esa escena, ¿no? Y para mí eso, el teatro social, bueno, para mí es una herramienta súper potente. Tú también la conoces y sabes que puede llegar a, bueno, pues eso, ¿no? A cambiar la mentalidad o a verlo de otra manera las situaciones, ¿no? Sí. Sí, que el teatro social ha llegado hasta cambiar leyes en los países. Eso Entonces, es. También en pequeños espacios, pues lo que cambia es vidas, ¿no? Eso es. Y a las personas, sobre todo. Sí, a mí, ya sabes, todo lo que tenga que ver con, pues, un poquito la expresión. La expresión, lo emocional y la creatividad que acompaña. Y si esto lo juntas con lo que la mujer tiene dentro, ¿no? Y con los espacios conjuntos comunitarios también de mujeres, eso es una bomba, Ana. Es una bomba. Bueno, Bea, que aquí podríamos hablar de tantas cosas que has hecho. Ahora vamos con esta parte más íntima tuya, más manual. Tú diseñas bolsos, carteras, cosas preciosas desde lo textil, ¿no? Cuéntanos, que además tú lo empezaste más allá de los 40, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo es? Pues mira, la verdad es que, si te soy sincera, esto viene porque mi madre cose también. Y mi madre, pues para mí es una persona muy, bueno, la tengo muy referenciada, y para mí pues el que ella pues me pudiera también, ¿no? Pues eso, enseñar y tener momentos con ella, aunque yo ya vivía aquí, pero era una cosa que nos conectaba también mucho, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado, pues ya te digo, todo el tema de coser. No empecé cosiendo, empecé haciendo crochet, empecé haciendo cositas de crochet que me servían también pues un momento de intimidad, no de intimidad, sino un momento personal, un momento de estar conmigo misma, ¿no? Y luego, pues sí, derivó a la costura y todo el tema también que viene muy hilado a todos los procesos que te he explicado antes de las mujeres. Y entonces empecé a coser y ahora, pues mira, pues hago bolsos, hago riñoneras, pero todo, Ana, yo lo hago con, o sea, yo no he ido a ninguna clase, o sea, ¿en serio? No, es que bueno, tenéis que verlo, y de hecho ahora vamos a dar la referencia de tu cuenta de Instagram para que lo vean, pero es como neceseres y mochilas, bolsos. Y es que es con una perfección que es increíble. Bueno, me gusta mucho y me siento la verdad que me siento orgullosa, porque nadie me ha enseñado, bueno, mi madre, obviamente, los inicios, pero luego yo he ido con el día a día pues un poco aprendiendo. Sí. ¿Cómo se llama tu marca de lo textil? Se llama Yunetas. Cuéntanos de dónde viene el nombre.
Pues llunetas es un juego de palabras que viene de yuna, de la luna, y de lonetas, que es el tipo de tela que a mí me gusta mucho utilizar porque pues me da más cuerpo a las cosas que hago, ¿no? Y entonces el juego de palabras, pues pensé, mira, llunetas, la luna me encanta, es un símbolo para mí muy importante y de hecho siempre suelo coser por la noche. Sí, siempre me veréis con si me veis cosiendo el foco, mis luces, porque me encanta coser de noche, también yo estoy más relajada, es un momento pues eso, ¿no? De que pues para mí estoy en mi momento de... Para ti, para mí, ¿no? O sea, como se acabó lo laboral, ya contabas que tu hijo ya está acostado. Mi hijo ya está acostado, entonces ya digo, venga, me pongo a coser y es que además me evado, ¿sabes? Me encanta ese momento. Qué bueno. Y vamos ahora un poco más a lo cotidiano, a la vida así de casa, a tu parte más personal. Decías que tienes un hijo, ¿no? En edad escolar. Sí. Y compartes la crianza con tu pareja. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo os organizáis? Pues la verdad es que muy bien. Ana, tengo suerte, la verdad, tengo suerte de poderme... Sí, tengo suerte de poderme organizar bien, porque también tengo que decirte que, lo he dicho al principio, que nosotros llevamos aquí muchos años en Barcelona, pero el no tener a la familia cerca, esto se te hace a veces complicado, porque pues no puedes depender ni de tu madre ni de tu padre, ¿no? De familiares que te puedan echar una mano con la crianza, ¿no? Entonces sí que a veces nos hemos visto con momentos complicados, cuando nuestro hijo se ponía malito, ¿no? Ahora ya es un poquito más grande y esto ha sido difícil en momentos concretos, ¿no? Pero mira, yo creo que con mi pareja nos organizamos bien, hemos tenido también que buscar un poco adaptar horarios laborales y un poquito siempre contando con mucha comunicación, saber que nos teníamos el uno al otro y que lo que dependía de nosotros, ¿no? El poder llevar a cabo toda la gestión. Pero bueno, creo que lo hemos hecho muy bien, la verdad. Que hacéis buen equipo, ¿no? Sí, hacemos buen equipo y si no, también he tenido que depender algunos momentos de amistades, claro que sí, de amigas que me han podido echar un cable con mi hijo y que ha estado muy bien también, claro que sí. De nuevo, ¿no? La red. Estar en red. Sí, eso es muy importante. Y comunidad, ¿verdad? Es muy importante. Que o la tienes ya o se crea. O se crea, eso es. Cuando no la tienes también que crear una red, no solamente para que se puedan quedar con tu hijo en un momento dado, sino también para las relaciones sociales y como mujer también, que es muy importante, muy importante. Uh-huh. Bueno, Bea, para terminar, me encantaría que lanzaras un mensaje a otras mujeres, a todas las mujeres que nos estén escuchando. Muchas, yo creo que vamos por la vida pues, como podemos y a veces con la sensación de que tenemos que hacerlo todo solas. Ya. ¿Qué nos dirías? ¿Qué les dirías sobre la importancia de hacer cosas en grupo, en red, junto con otras? Sí, bueno, para mí lo he ido diciendo un poquito en la entrevista, que yo creo que para mí, si no hubiera sido por esos espacios de mujeres que yo he ido encontrando, ya sea de manera profesional como de manera mía, buscada y aposta, siempre busco esos encuentros de mujeres, de esa energía que me aporta, ¿no? Y que yo me siento identificada o me siento acompañada, ¿no? Y creo que lo que yo transmitiría es que busquen esos momentos, o sea, que busquen esos espacios, que quizá no vienen así de la nada. Hay que trabajárselo, ¿no? Hay que dar un paso. Parece. Eso es. Incluso en algún momento te tienes un poquito que forzar, ¿no? Forzar no me refiero a hacerlo obligado, eso no, pero sí como decir, venga, tengo que buscar, voy a lanzarme un poquito, voy a permitirme el buscar espacios donde la red de mujeres te puedes hacer sentirte, pues eso, porque quién mejor que una mujer te va realmente, parece un poquito tópico, pero quién mejor que una mujer te va a entender, ¿no? a un proceso tuyo como mujer, ¿no? Uh-huh. Ya sea hayas vivido en otro lugar del mundo, ya sea que hayas tenido una historia familiar diferente o ya sea que hables otro idioma, eso da igual, porque en realidad hay algo ahí que conecta.
que te conecta con esa energía femenina y eso es muy importante. Parece yo creo. que cambia mucho todo en positivo cuando dejamos de ir solas, ¿no? Eso y nos es. lo permitimos. Sí. Bueno, Bea, mil gracias por esta conversación, Gracias a ti. por todo lo que haces, sobre todo por cómo lo haces. Yo me Muchas llevo gracias. muchísimo Gracias a ti. y ojalá también las que nos escuchen. Sí, ojalá que sí. La verdad, yo animo, como he dicho, animo mucho a buscar espacios de mujeres. Bueno, Gracias, Bea, Ana. hasta prontito. Hasta pronto, Ana. Chao. Gracias por estar al otro lado. Esto es 40 y 50 con Ana Goros, un lugar para hablar de lo que nos pasa y de lo que nos mueve, aunque a veces no sepamos ni lo que es. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte en mi web, anagoros.com. Ahí puedes dejar tu mail y recibirás cada semana novedades, reflexiones y claves prácticas sobre los temas que vamos tratando, además de estar al día de los cursos y contenidos nuevos. Te espero en el próximo episodio, aquí en 40 y 50 con Ana Goros.